Estábamos charlando antes de arrancar acerca de algunos datos centrales. Después vamos con la Asamblea de Naciones Unidas, pero había unos datos centrales del presupuesto que se barajaban. Se habla de un crecimiento de más del 6% del Producto Bruto Interno hacia el 2014. Es una cifra semejante, aunque no guarda relación estructural, un dólar a 6,33. 6,33. Estás en este momento en 5,75. Son dos debates paralelos que se cruzan un poco. ¿Es posible un crecimiento de más del 6%? Yo anticipo mi visión, creo que sí. Creo que sosteniendo paritarias, planes sociales, sosteniendo el consumo interno se puede lograr. Y después está el debate, ¿está bien sostener ese precio del dólar? ¿Cómo lo ven? Carlos, Hugo, ¿qué piensan? Mirá, la primera cuestión es que el que fije el precio del dólar sea el Estado y no los grupos de poder. Segundo, el Estado tiene que fijar el precio del dólar a un valor que mantenga cierta competitividad, aunque no es el único factor de competitividad económica ni empresaria, que mantenga cierta competitividad, pero que además le permita al Estado manejar el resto de las variables. ¿A dónde quiero llegar? ¿Dónde quiero ir? Que la puja afuera es con los fondos buitre y adentro es con los que quieren abrir el mercado de divisas para poder ingresar o sacar del país sus excedentes en dólares, como lo han hecho toda la vida, y al precio del dólar que ellos digan. El precio del dólar no es ni en la Argentina ni prácticamente en ningún lugar es una medida económica, es una medida política. Claro. Es decir, los devaluadores van a querer que cuando liquiden divisas, el Estado, en lugar de pagarle 5,75, 6 pesos o 6,30 a fin del año que viene, le paguen 15, 20, no sé, si son ellos los capaces de fijarla, puede ser 10, 12, 14, el problema no es el valor, claro, sino quién es el que tiene el poder para fijarlo. Y el Estado le dice, no, yo más de esto no les doy. Porque necesitamos el dólar justo en la sintonía productiva, no en una sintonía de baja o de sub. Lógico, y además en una sintonía que le permita al Estado manejar el resto de las variables, porque yo digo, un recurso estratégico y del cual el país no es productor, como el dólar, como el petróleo, por ejemplo. Nadie va a comprar petróleo, compra y vende petróleo en una ventanilla. Nadie compra y vende megavatios de energía en una ventanilla. Bueno, nadie compra y vende dólares. El problema, la deformación no es ahora, la deformación fue cuando tuvimos libertad cambiaria. Claro, ahí era la claro. deformación. Se transformó en un fetiche de de oro. macroeconómicas. Tal cual, sí. Además dejar que el dólar lo fijen las empresas que están vinculadas a ese tipo de ganancias, es como si lo fijara la Berni, ¿no? Hugo, después hay que explicarlo porque pobre, hay gente que no lo entiende. Bueno, se refiere al árbitro que arbitró, valga la redundancia, entre Estudiantes y Gimnasia, teniendo en cuenta que tanto Gabriel como Carlos... El árbitro cometió el gol del empate de Estudiantes. Sí, sí. Bueno, y expulsó a un jugador emblemático, Oreja. Así es. Porque hay gente que no escucha. Ese es el humor fácil. Pero estabas por decir algo importante alrededor del... No sé si es importante, pero yo no creo que se pueda crecer. Me parece que no se puede crecer, o es difícil pensar que con un crecimiento actual el año que viene lleguemos al 6. Ojalá que con repetir la situación de este año, 4. Me parece que estaría muy bien. Con relación al tipo del dólar, está bien en los comentarios que hace Carlos, pero aparte de que es una decisión política, también establece ciertos parámetros económicos. Y esos parámetros económicos, en un sistema económico que no se caracteriza precisamente por su alta competitividad, y que justamente eso es lo que debe producirse cuando hay un tipo de cambio muy alto, como se produjo en el 2003, de un 4-1 en aquel momento, y aprovechar todo ese colchón efectivamente para que la competitividad industrial aumente. La agrícola, indudablemente la Argentina tiene un alto nivel de competitividad fundamental, entre otras razones, la fundamental es la fertilidad de la pampa húmeda, pero también es cierto que hay que reconocer que en los últimos 20, 25 años la tecnología aplicada al sector agropecuario ha sido importante. Si no, no se hubiera explicado los rindes excepcionales que se han tenido en los últimos años. Pero creo que ese tipo de cambio efectivamente debe
permitir paliar cierto grado de falta de competitividad, que no se va a resolver ahora, sino que debería ser un plan a largo alcance para que no se dependa meramente del tipo de cambio, para colocar los productos en el exterior, los industriales, y para evitar que entren los de países... Bueno, ahí el dato que puede reflejar si hay un despliegue económico o no, está relacionado, yo estoy de acuerdo con la batalla con los fondos buitres y estoy de acuerdo con las precisiones económicas del gobierno sobre los sectores que han acumulado. Ahora, el tema del consumo masivo, ¿no? El tema de paritarias, asignaciones, equilibrio social. Dentro de ese equilibrio social estoy viendo las portadas de los medios en campaña. Dicen, los problemas son inseguridad, en un ratito podemos hablar de eso, inflación. ¿Se registra inflación que dañe a las franjas populares o no? Porque la verdad que cuando se plantea esto, hay zonas del sindicalismo y no pocos sectores oficiales que dicen no, acá las paritarias se cerraron por encima de los indicadores inflacionarios, por lo tanto no es un impacto sólido, fuerte sobre el bolsillo del trabajador. ¿Cuál es la situación económico-social genuina en comparación? Ingresos populares, precios. ¿Cómo lo ven eso? Mira, yo creo que esta es una muy vieja discusión. Creo que debería haber diferentes canastas y canastas por estratos sociales. No es lo mismo el consumo de un tipo de clase media, de clase media alta o del sector popular. Pero no es publicitariamente hostil al ciudadano promedio difundir canastas de distinta dimensión. Bueno, ¿Cómo haces para pero que en realidad ¿Cómo sale un funcionario y dice esta es la canasta para esta franja, esta es la canasta para esta es la canasta? No, vos establecés... Sin ganarse la animadversión de propios y ajenos. Pero hacer un promedio de consumo entre el tipo que vive en Nordelta y el tipo que vive en la Villa 31, que es la misma canasta, aceptás que promediás en forma muy fuerte. Ahora bien, ahí me parece que efectivamente los aumentos de los convenios colectivos han superado cualquier tipo de inflación, pero en eso no estás considerando 2 o 3 puntitos a marcar. El primero de ellos es el 35% aproximadamente de gente que está en la informalidad, cuyo nivel de ingresos no se regula, aunque está afectado por retraso con los convenios colectivos. Y el otro tema es que no es una sensación, pero que influye poderosamente, es que si tomás solamente la canasta de alimentos, los artículos básicos, eso que consume todo el mundo, pero que tiene una incidencia muy superior en alguien que está ahí rozando la canasta o un poquito por debajo de esa canasta, pan, carne, leche, ahí el aumento viene muy fuerte. Es importante, claro. Viene muy fuerte y no se ve cuando... con 100 pesos al supermercado y llevarte de todo. Exactamente. Me parece que por ahí, y eso origina, aparte de una realidad, una sensación inflacionaria también muy fuerte. Sí, ahí yo creo entenderte, Gabriel, cuando planteabas el comentario sobre las canastas. Yo creo que a nadie le gustaría ir a comprar a un lugar donde te venden la canasta de pobre, porque es una manera de asumirlo, digamos, en un proceso... Como es un índice estadístico, claro. no es una canasta... No, ya sé, pero me parece que hay herramientas, porque, por ejemplo, si el consumo muy grande que hay los fines de semana en el mercado central, por ejemplo, yo creo que hay que reproducirlo a otros lugares del conurbano y del país. A mí me ha tocado estar en barrios humildes de La Plata y está el carro de pescado para todos, de milanesa para todos. Es decir, que son formas donde hay gente, vos no decís esto es solo para los pobres, si quiere ir uno de clase media va, claro. Pero si no va, no va, porque va a otro lado. No, eso en los mercados me parece bien, es una táctica. Hay maneras de no identificar eso con un certificado de pobreza, digamos, explícito. Después, la inflación. Yo creo que los aumentos de precios son mayores a lo deseado. Y dicho esto, creo que el nivel de aumento de precios no implica un daño estructural al proceso económico.
económico, las dos cosas. Digamos, yo creo que hay que contener algunos precios, claramente habría que contenerlos, con distintas herramientas, que creo que el Estado las tiene y no sé si las está utilizando a pleno. Lo que sí es cierto, y es ahí donde creo que hay que plantear el eje, es decir, yo creo que a veces el gobierno nuestro ha cometido el pecado, si vos querés, lo digo benévolamente, de que por ser el tema de los precios un tema planteado por nuestros enemigos, para decirlo de alguna manera, entonces no lo tengo que tocar. Claro. Porque como lo tocan ellos, se barra bajo la no puedo alfombra. permitir que me fijen agenda. Lo mismo pasa con la seguridad. Y lo mismo pasa con la seguridad. Ahora, el problema es que vos al mismo tiempo estás diciendo que ellos son Goliat y que vos sos David. Ahora, ¿qué es lo que hace que Goliat sea Goliat? Que puede fijar agenda. Eso es lo que lo convierte en Goliat. Es decir, dice, que este tema es que importante. impone el poder, Claro. y desde la mirada que los impone el poder, no solo te construyen el discurso del poder, que eso sería lo de menos porque esos son ellos, sino que te lo instalan en el chico que me saca la fotocopiadora, maneja la fotocopiadora en el kiosco de la esquina de mi casa. Y es decir, que ahí es donde ellos te ingresan en la agenda tuya, digamos. Y entonces hay que tocarlos esos temas. Ahora, hay que tocarlos desde una mirada completamente distinta. Es decir, miren, señores, la verdad, durante la década de los 90 nosotros tuvimos una estabilidad de precios extraordinaria. No y eso fue para sinónimo nada. de Unió venta la del industria, país, claro. de empobrecimiento estructural, de endeudamiento del país, de recesión, etc. Por lo tanto, yo estoy dispuesto a tocar el tema de los precios, pero no desde la mirada ortodoxa que se lo adjudica al gasto social. Claro. ¿No? Estoy dispuesto a tocar el tema de los precios desde la concentración económica, desde la cartelización en la formación de precios, etcétera, etcétera. Ahora, que perfectamente puede convivir el crecimiento con un nivel de inflación. ¿Por qué no tienen inflación otros países de América Latina? Porque tienen otras políticas económicas y monetarias, claramente. No porque sus economías son más sanas, sino porque la tasa de ganancia del poder se la llevan por otro lado, no se la llevan por inflación. Un dato muy breve, el Estado debe pagar mejor. Esto, algunos que lo escuchan pueden llegar a asombrarse. Promedio, de mitad de funcionariado hacia abajo, los ingresos son bajos en el Estado. Y hay mucho contrato basura y mucho contratado. Creo que eso hay que resolverlo de una vez, también para tener mayor energía en la gestión. Y eso repercute socialmente porque son miles y miles de cargos a nivel nacional, repercute en el ingreso promedio. Hay un achatamiento ahí. Lo que es imposible de aceptar es que el Estado, que es el único caso, que el Estado cuando desde otro lado se dice que el Estado paga el negro, es falso, pero sí comete una grave irregularidad cuando oculta una relación laboral bajo el sistema del monotributo. Eso en el Estado es una situación indigna, imposible, que luego tiene que aplicar hacia la actividad privada su capacidad de contralor y está haciendo él mismo esa situación bajo gente que está en relación de dependencia y está disfrazada como monotributo. Ahora, este tema un día hay que tocarlo en un programa entero. Sí. Un programa entero, porque esto tiene que ver con toda una reestructuración de lo que es la función pública, ¿no? Y cómo tiene que ser la relación del funcionario público. Cuando digo el funcionario no me refiero solo al funcionario político, visible, claro, sino al servidor que desde el Estado hacia la sociedad tiene que haber otro vínculo, tiene que haber otra jerarquización. Eso no cabe duda. Bueno, debería haber una carrera de administración pública, claro, que efectivamente se llegue por mérito. Lo que pasa es que también a veces te dicen desde el Estado, te dicen, ¿sabes qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Yo a esta persona que hoy la tengo contratada, le doy un contrato estable y se queda toda la vida. Y resulta que a los 4 años o a los 2 años cambia la política, llego yo al Estado y me tengo que comer el empleado permanente por ausencia de ese proceso de jerarquización, como decís, ¿no? También. Es decir, hay muchas cosas. Pero es que también hay lugares donde las decisiones políticas te las frena. Vamos a decirlo, pero los beneficios, yo total no me voy a postular en ATE. Los beneficios, Carlos, llegan de la mano de las obligaciones. Yo creo que lo que hay que eliminar, y esto lo digo, tenemos convenio de prensa, docentes, Estado, hay que eliminar esa imposibilidad de despedir a nadie. Las obligaciones son parte de los derechos. Vos tenés
una mejoría, un blanqueo. Ahora bien, vos no cumplís con determinados requisitos, el empleador tiene derecho a despedirte como en cualquier otra empresa. Creo que aquí se ha dado una suerte de intangibilidad del empleado estatal que no corresponde, donde vos tenés que decir, no, este hombre no está trabajando adecuadamente, pide continuamente salir, pide carpeta médica continuamente, es decir, no está identificado con el proceso. Ahí yo creo que hay que blanquear y pasar a planta a todos los trabajadores, pero al mismo tiempo esos trabajadores tienen que asumir un riesgo y una evaluación. Rol. El problema que tenemos también, Gabriel, es que acá, ¿por qué se consolidó la estabilidad? Para no someter al empleado estatal a los vaivenes de la política, sí, es decir, a que si vos no estás afiliado al partido de gobierno tenés que perder el trabajo. Entonces dicen, no señor, estabilidad. Pero después has quedado las capas biológicas, claro, ¿no? Esa estabilidad que por un lado es justificada, por otro lado te agarrea otros problemas. Por eso te digo que discutir el Estado, el diseño del Estado, la rearquitectura del Estado argentino, no sé, pero además es fundamental, porque si el Estado no funciona, después viene la contrarréplica, y es fundamental que el Estado funcione. Totalmente. Finalmente, una mención, un orgullo, ¿no? El planteo de Cristina en Naciones Unidas, señalando es necesario barajar y dar de nuevo, 2 personas no pueden definir el rumbo de una región, no se puede llevar adelante un Consejo de Seguridad sin poder punitivo, creo que vale la pena. Y muy interesante también la posición de Dilma Rousseff y el Brasil, ¿no? Y también sería interesante saber qué hubiera pasado si Cristina hubiera adoptado la misma actitud en la Argentina, lo que hubieran dicho los medios que con relación a Dilma se callan. No dicen que cómo se enfrenta al Estados Unidos. Nos quedó todo. Acá te dirían que Argentina, ellos te buscarían la manera de desvalorizarlo diciendo que Argentina no es Brasil. Acá es una cosa increíble. Hasta lo que está bien te lo pintan como que está mal. Como sí. Por ejemplo, claro, hay muchos autos porque la gente no sabe en qué gastar la plata, porque no puede comprar todo. Es decir, una cosa que no se puede circular por las calles. Vi la encuesta el otro día de Clarín, dice, vivienda, 1 y pico de cada 10 argentinos. Eso es extraordinario, que 1 y pico, 2 argentinos creen que el problema es la educación. ¿Por qué? ¿Porque desvalorizamos la educación? No, porque hay una cantidad de demandas cubiertas. Y eso que cuando vos cubrís demandas en educación se te abre un abanico de nuevas cosas, ¿no? Quedó todo por discutir.